Vamos a ver los métodos gráficos. Tenemos acá el método del triángulo como primer método gráfico. Gráficamente, el vector A está representado a través de este vector y el vector B es un vector de forma horizontal. Si queremos sumar los vectores A más B, la técnica es la siguiente. Se coloca primeramente al vector A, sin modificar su módulo, su dirección y su sentido. Es decir, sigue siendo del mismo tamaño, sigue teniendo la misma dirección, el mismo ángulo con la horizontal y el mismo sentido porque sigue apuntando con la misma orientación. Seguidamente el vector A se coloca al vector B como una seguidilla de dos vectores. Primero el vector A, luego el vector B y entonces procedo a sumar los vectores. Gráficamente, la resultante se representa a través de un vector que nace de la colita del primer vector, del vector A, y termina en la puntita del último vector, el vector B. Este es el vector resultante de ambos vectores. Pero, ¿qué representa un vector resultante? La resultante representa la suma de los vectores que están involucrados en un gráfico. Por ejemplo, aquí el vector A y el vector B serán representados por este vector resultante, que será la suma de ambos vectores. Entonces, la resultante será la suma de los vectores A más B. Veamos este ejemplo. Hallar la resultante del sistema de vectores que se muestra. Nos muestra el vector A, el vector B y el vector C, formando un triángulo. Las alternativas son A, C, 2C, 3C, 4C o no C. Dijimos que la resultante era la suma de todos los vectores involucrados. Si acá se involucran tres vectores, la resultante será la suma de esos tres vectores, es decir, A más B más C. Pero A y B son dos vectores colocados uno a continuación del otro. Cuando uno coloca un vector a continuación del otro, dijimos que el vector suma de ambos era un vector que nacía de la colita del primer vector y terminaba en la puntita del último vector. Por lo tanto, el vector C debe ser igual a A más B. Ahí lo tenemos. Ya que la resultante es A más B más C, sabemos que A más B es el vector C. Luego entonces la resultante será A más B más C, o sea C más C, 2C. Y la respuesta sería, la resultante del sistema es 2 veces el vector C. La respuesta correcta sería la alternativa B, 2C. Veamos este segundo ejemplo. Hallar la resultante de los vectores mostrados y nos muestran esta cantidad de vectores. Dijimos que para sumar vectores era necesario expresarlo como la suma de todos los vectores involucrados. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vectores. La resultante sería la suma de todos los vectores involucrados. Sería A más B más C más D más C más F más G. Como vemos, ahí están los 7. Sin embargo, la suma del vector A más el vector B nos va a dar el vector E. Si vemos gráficamente y nos concentramos en el vector A, que es este vector, y el vector B, que es este vector, A más B nos da el vector E. Acá tendría que A más B es el vector E. Por otro lado, el vector C y el vector D tienen por suma también al vector E. Si nos damos cuenta por el método del triángulo, otra vez, este vector se ha colocado uno a continuación del otro y de la colita del primero a la puntita del último se ha trazado este vector, llamado vector suma, que es el vector E. Entonces C más D es el vector E. Entonces colocamos en lugar de C más D el vector E. Aquí abajo tenemos que F más el vector G también es un vector uno a continuación del otro. Y el vector E es el vector suma de ambos vectores. Entonces la resultante será la suma del vector E más C más el vector E que hay aquí y el vector E. Sería 4 veces el vector E. Como vemos, es fácil de sumar vectores mediante el método del triángulo. La suma de dos vectores nos da otro vector. Veamos ahora el método del polígono. Para el método del polígono tendremos que sumar más de dos vectores. Tengo el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Si quiero sumar estos vectores, conformaré un polígono con los vectores que me han dado. Es decir, coloco al vector A de esta manera, sin cambiar su módulo, su dirección y su sentido. Lo mismo hago con el vector B. Si te das cuenta, el vector B también ha ido a continuación del vector A. No es necesario que sea en orden alfabético, pero el vector C está dirigido verticalmente hacia abajo y lo he llevado tal como está ya. El vector C a continuación del vector B. Y por último, el vector D colocado al término del vector C. Entonces nos dejan un punto de origen donde empieza el vector A y un punto final donde termina el vector D.
Entre esos dos puntos voy a trazar un vector llamado vector resultante. Y ese vector resultante representa la suma de los vectores involucrados. Se le representará también con la letra R, el vector resultante. Como la resultante se traza de la colita del último vector a la puntita del último vector, representa la suma de todos los vectores involucrados. Acá vemos, la resultante es A más B más C más D. Esta resultante representa a todos los vectores involucrados aquí. Esto significa que en lugar de trabajar con todos estos vectores, puedo trabajar con el vector de rojo, el vector resultante. Pero ¿qué sucede cuando los vectores están colocados uno a continuación del otro? Los vectores conforman lo que se llama una seguidilla vectorial. O sea, no hay espacio en esta seguidilla vectorial para poder trazar la resultante. Recuerda que la resultante unía el punto de la colita del primer vector y la puntita del último. Por lo tanto, la resultante de este sistema será 0. Propiamente la resultante será el vector nulo. Pero ¿qué pasa si los vectores, al formar un polígono cerrado, tienen esta característica? ¿Te fijas? Los vectores A, B, C, D, E y F no están siguiendo uno al otro. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D y E y F toman algunos un sentido horario y otros un sentido antihorario, tomando como referencia las manecillas del reloj. Este símbolo significa sumatoria. La sumatoria de los vectores que apuntan en sentido horario es igual a la sumatoria de vectores en sentido antihorario. Recuerda cuando tú tienes un reloj de agujas, un reloj analógico, no el digital, el de numeritos. El reloj analógico, el que tiene flechitas, agujitas, se mueve en sentido horario. Por ejemplo, ¿cómo destapas una botella? ¿En qué sentido lo haces? ¿A tus ojos? ¿Horario o antihorario? Es decir, a tus ojos se abre en sentido antihorario y se cierra en sentido horario, a tus ojos. Recuerda que el movimiento también es referencial, depende de dónde está el observador. Por ejemplo, ¿para dónde se mueve mi mano? ¿Sentido horario o antihorario? Si tú me dices el sentido es horario, yo te diré que para mí es antihorario, porque para uno es horario y para otro es antihorario. Esto depende de dónde está el observador. Por lo tanto, ¿qué vectores van en sentido horario? Aquí sería el vector A, el vector C y el vector E. Quiere decir que esos vectores en su suma sería así: A más el vector C más el vector E debe ser igual a la sumatoria de vectores en sentido antihorario. ¿Quiénes van en sentido antihorario? Pues sería el vector B, el vector F y el vector D. Ahí lo tienes. A más C, es decir, los vectores de verde, es igual a B más F más D, los vectores señalados con círculo negro. Esa propiedad es importante para muchos problemas de vectores, aplicando el método gráfico. Veamos este ejemplo. Hallar la resultante de los vectores mostrados en la figura. Tenemos aquí 5 vectores, A, B, C, D y E, colocados de esta manera. Y nos dicen hallar la resultante. ¿Cómo podemos hallar la resultante de vectores aquí? Hemos dicho al principio que la resultante era la suma de todos los vectores que se involucraban en el gráfico. Por lo tanto, la resultante es la suma de A más B más C más D más E, la suma de los 5 vectores. Pero si te has fijado aquí, el vector A, el vector B y el vector C y el vector D están formando un polígono cerrado. Si te fijas, uno a continuación del otro. Si uno está a continuación del otro, la resultante de estos vectores, solamente fijándome en esos 4 vectores, dejando de lado el vector E, solo en esos 4 vectores, ¿recuerdas? La resultante de estos debe ser nula. Por lo tanto, A, B, C y D van a tener resultante nula. Y la respuesta será solamente el vector E. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa A. Es importante que resolvamos preguntas de exámenes de admisión tomados por la universidad del tema que estamos haciendo. Y este tema que estamos haciendo es el tema de vectores, y si se trata de los métodos gráficos. Vamos a hallar la resultante del sistema de vectores y esta es una pregunta UNSA planteada en un examen de admisión. ¿Cómo poder hallar la resultante del sistema de vectores? Primeramente tenemos a los vectores A, B, C, D colocados de esta manera. Son 4 vectores. Pero uno inmediatamente dirá, profesor,
La resultante de los vectores quedamos que era la suma de los vectores. Claro que sí. Entonces la resultante será A más B más C más D, pues acá hay 4 vectores. Voy a enseñarles un método muy práctico para sumar vectores, que obviamente pues está también en algo que anteriormente ya les indiqué. Este vector C, que está colocado de esta manera hacia arriba, lo puedo trasladar aquí, ya que por propiedad todo vector es libre y puedo moverlo de aquí a aquí, pero eso sí, sin modificar su módulo, su dirección y su sentido. Ahí está, el vector C se trasladó aquí y nosotros ya no lo tenemos acá, lo tenemos dibujado aquí. Si nos fijamos en esta figura de forma de mariposa, tenemos al vector A, el vector B, el vector C y el vector D colocados así. Debemos de entender entonces que debe cumplirse que este es un polígono cerrado. ¿Recuerdan? Hace un rato, en un polígono cerrado, los vectores que iban en un sentido horario eran igual a vectores que iban en sentido antihorario. En esta ocasión tomaremos así: ¿qué vectores van en la ruta del vector A? ¿Y qué vectores van en la ruta del otro vector opuesto? O sea, es decir, hay una ruta aquí que es la ruta que sigue el vector A. El vector A va en esta ruta. Imaginemos estos como si fueran coches. Cada vector es un coche y este es un circuito cerrado. Si te fijas, ¿qué vector va o cuáles serían los coches que van en la ruta del vector A? Este es el vector A. Seguidamente está el vector B. Y después está el vector C. Vemos que el vector D no está en la ruta que sigue el vector A. Si se dan cuenta, el vector D toma sentido contrario a esa ruta. Este vector D obviamente pues no tiene la misma ruta de los demás vectores. ¿Te fijas en la figura? Si en la figura nos damos cuenta que A, B y C están en una misma ruta, en un circuito cerrado, y D va en sentido opuesto a esa ruta, por lo tanto A más B más C es igual al vector D. Entonces A más B más C es el vector D y la resultante será la suma del vector D más el vector D. Muy bien, pero ¿cómo calculamos el vector D? O sea, la magnitud del vector D. Si queremos hallar el tamaño del vector D, nos fijamos en el gráfico y sabemos aquí que hay un triángulo rectángulo. Este cateto es 12 y este cateto es 5. Y el vector D ocupa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, este de aquí es el tamaño del vector D. Para determinar el vector D, tendría que aplicar el teorema de Pitágoras. Si aplico el teorema de Pitágoras a 5 a 12, sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, más 144 es 169. Raíz cuadrada de 169 es 13. Pero 13 no es la respuesta. Recuerda que para hallar el valor de la resultante es 2 veces el valor del vector D. Entonces la resultante tendría que ser el doble de 13. Y el doble de 13 es 26. Si te fijas en las alternativas, el valor de 13 aparecía en la alternativa B. Pero como tú te has dado cuenta, la respuesta de la resultante es 26, la alternativa E. Como te habrás dado cuenta, para poder resolver problemas existen dos métodos, gráficos y analíticos. Pero hay que entender que solamente hoy tocamos los métodos gráficos, el método del triángulo y el método del polígono. Para que practiques, ve el archivo donde están los problemas de métodos gráficos asociados al tema realizado el día de hoy.